Buen día, jóvenes. El tema que vamos a ver el día de hoy es dominio y rango de una función. El día de ayer vimos el video de lo que era una función. Ahora vamos a ver cómo identificar el dominio y el rango en una función. Para eso vamos a observar este diagrama sagital. En este diagrama se representa lo que es una función. Tenemos f de a es igual a más 3. Esta letra A quiere decir que aquí puede entrar cualquier número que al operarse con 3 va a dar otro número. Veamos acá, en este conjunto A tenemos el 1. Al colocar el 1 en la función, le sumamos 3, nos da 4. Al colocar el 2 en la función, sustituir el valor de A por 2, le sumamos 3, nos da 5. Y al sustituir el valor de A por 3, al sumarle 3 nos da 6. Acá tenemos que el conjunto de entrada es A, es el dominio que se representa como DOM o conjunto de partida. Está formado por los elementos 1, 2 y 3. Son los originales que representan la variable independiente. En este caso la variable independiente de la función es A. Ahora el rango es el conjunto B. El rango se representa como rang o conjunto de llegada. Los valores 4, 5 y 6 representan a la variable dependiente. En este caso, 4, 5 y 6 depende el número que dé de acuerdo al número que va a entrar del conjunto A. El dominio son los elementos que se presentan en el primer conjunto y el rango son los elementos que dan como resultado los números al entrar en una función. O sea que el rango es el resultado de la operación de los elementos del dominio. Veamos un ejemplo. En este caso, tenemos unos diagramas sagitales para poder identificar cuándo es una función y cuándo no es una función y cómo identificar el dominio y el rango. Analiza los siguientes diagramas sagitales. Tenemos en el primer conjunto A, B y C. Para A tiene su imagen que es 1 y para B su imagen es 2 y para C su imagen es 3. Por lo tanto, este diagrama sí representa una función porque cada elemento tiene su propia imagen. Veamos en el siguiente. Tenemos nuevamente A, B y C, pero nos dice que para A su imagen es 1 y que para B también su imagen es 1. Y para C su imagen es 2. En este caso 3 no es imagen de ninguno de ellos, pero sí es función, porque cada elemento del primer conjunto, o sea, del dominio, tiene una imagen, solo una imagen. En este ejemplo nos está mostrando que A tiene como imagen 1 y como imagen 2. Me está diciendo que A tiene dos imágenes y eso no puede ser una función. Un elemento que me represente dos imágenes no es función. Simplemente puede ser una relación que A lo estoy relacionando con 1 y con 2, pero no es función. Puede ser que un elemento sí sea imagen de dos o más elementos, pero estos elementos del dominio no pueden tener dos imágenes. El último ejemplo, A tiene como imagen 1 y B tiene como imagen 2 y el 2 también es imagen de C. Ahora, en estos diagramas sagitales, el dominio siempre van a ser los primeros elementos, o sea, el primer conjunto, y el rango son los elementos del otro conjunto. Ahora, en estos dos diagramas, el 1 y el 2 nada más es el rango.
el número que no está seleccionado como imagen no forma parte del rango, porque no entra en el conjunto. Vamos a ver acá un ejemplo más definido. Tenemos el conjunto A, que está formado por 2, 4, 6 y 8. También lo podemos nombrar como conjunto X. Y tenemos acá representada una función. F de X es igual a X menos 4. Recordemos que una función es como una condición, algo que va a transformar, como vimos ayer, una máquina transformadora. Estos números entran en la función y van a salir como otros números. Veamos acá, el conjunto B. ¿Cómo vamos a encontrar los elementos del conjunto B? Sustituyendo el valor de cada elemento del conjunto A dentro de la función. En vez de colocar la X, voy a colocar el 2. Si yo coloco el 2 en vez de la X, me va a quedar como 2 menos 4 es igual a menos 2. Y acá tenemos entonces que el primer elemento del conjunto B es menos 2. Veamos en el siguiente. Ahora sustituyo el valor de 4. En vez de X coloco 4. Al restarse con 4 me va a dar 0. Entonces ese es el siguiente elemento del conjunto B. En la función siempre va a ser menos 4. Donde va a cambiar va a ser el valor de X. Sustituimos ahora 6. El 6 al restarse con menos 4 me va a dar un 2. Ese es el siguiente elemento del conjunto B. Ahora sustituimos el 8. 8 menos 4 al restarse me da 4. Ese es el otro elemento del conjunto B. Entonces, tenemos el conjunto X y los elementos del conjunto Y van a ser todos los que me den como resultado al sustituir los elementos del conjunto X donde aparezca X en la función. Depende de la cantidad de elementos que tenga el conjunto A, o sea, el conjunto de partida. Esa va a ser la cantidad de operaciones que voy a hacer para sustituir el valor de X. Entonces nos queda que 2, su imagen es menos 2. De 4, su imagen es 0. De 6, su imagen es 2. Y de 8, su imagen es 4. Por lo tanto, tenemos que el dominio son los elementos del primer conjunto. Acá puede entrar cualquier elemento. En este caso es 2, 4, 6 y 8. Y el rango son menos 2, 0, 2 y 4. ¿De dónde salieron estos números del conjunto B? Sustituyendo los números del conjunto A dentro de la función, entonces me dio cada número con su imagen que forman entonces el conjunto B. El dominio entonces son los elementos del primer conjunto y el rango son los elementos del segundo conjunto que dan como resultado al sustituirlos dentro de la función. Por lo tanto, sí es función. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene su propia imagen. Ahora, ¿qué le queda de tarea? En los diagramas sagitales, escriba en cada uno si representan a una función y cuál es el dominio y el rango de cada una. Aquí tenemos el primer diagrama sagital. Se ve que cada elemento tiene su imagen. Usted dirá si es función o no es función. Recordamos que una función es representada cuando cada elemento tiene su propia imagen. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Recordemos que el dominio son los elementos del primer conjunto y el rango son los elementos del segundo conjunto, siempre y cuando los elementos del rango sean imagen del primer conjunto. Y aquí tenemos el segundo diagrama. Este elemento
dice que tiene dos imágenes. Usted dirá entonces si cuando un elemento tiene dos imágenes es función o no es función. Recuerde que para poder entender bien el tema es necesario reproducir el video más de una vez. Lo importante es que lo entienda. Si en algún dado caso tiene dudas, usted ya sabe que con todo gusto, con toda confianza puede preguntar siempre y cuando sea de la clase y con mucho gusto le aclararé sus dudas. Recuerde que lo tiene que copiar en su cuaderno el contenido presentado en esta clase, realizar su tarea en el cuaderno y, por favor, para matemática va a estar esta modalidad para revisar las tareas. Las tareas que le dejé el día de ayer, de jueves y viernes, las voy a estar revisando el día lunes. Me hace el favor y me manda la imagen de la tarea y así yo voy apuntando, porque recordemos que cada tarea lleva un respectivo punteo. Así no nos quedamos atrás. Por favor, realice las tareas con tiempo para que no se le amontonen todas las tareas. Y el día lunes, el tema que voy a dar, reviso la tarea el día martes. La del martes la reviso el miércoles y así sucesivamente. Por favor, sea responsable. Estamos haciendo lo posible para que no nos atrasemos con los temas, entonces necesitamos de su colaboración también. Espero que le haya entendido. Usted ya sabe entonces cualquier duda, estoy para servirles. Gracias.